estaba entre dos, pero bueno, voy a hacer la que es más coyuntural. Sobre este control de Chilapa que ya, bueno, esta recuperación que hizo el gobierno federal con esta estrategia para evitar la violencia frente al grupo delictivo de los ardillos, ¿cómo se garantizará o cómo se está garantizando que las personas desplazadas regresen a sus hogares, digamos, sin temor a ser víctimas de estos ataques y que siguen esta estrategia de seguridad para neutralizar este grupo en esta comunidad y otras aledañas, por ejemplo, incluidas de otros estados como Puebla o de otros grupos que también suelen tener pues incidencia o violencia en las comunidades? ¿Qué sigue pues en esta estrategia para neutralizar este tipo de grupos? El día de ayer se trasladó, estuvo desde la mañana, bueno, desde el día anterior la Secretaría de Gobernación atendiendo junto con la gobernadora. Hoy tuvimos un enlace con ellas, están en Chilpancingo, se van a trasladar hoy mismo a la comunidad y a las comunidades para poder revisar personalmente la situación en la que están las personas. Ayer ya se liberaron los bloqueos que había 3 bloqueos, los 3 se liberaron mediante el diálogo, se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa con la coordinadora de la Comisión de Víctimas, Yuriria, que la verdad es de primera. Ella se acercó a las personas, tuvieron asambleas, también un grupo de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero, estuvieron ahí, se acercaron a las personas desplazadas, hubieron asambleas, se llevó alimentación y otros insumos y a los heridos se les trasladó a los hospitales, todos hasta el momento están bien. El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero. Es una problemática específica la que existe ahí. Sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y también hay guardias comunitarias. Entonces, el objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo. Si hay algún asunto criminal que tenga que investigarse, se lleva a su propia vía, pero lo importante es atender a la población y que mediante el diálogo pueda establecerse una condición de paz y de desarrollo principalmente es un municipio, que es Chilapa. Gracias. Bueno, vamos acá a ver la compañera. Gracias, buenos días. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Presidenta, preguntarles si ya tienen los costos de O-Línea para el público, cómo se está pensando o si ya se tiene. Nada más que Roberto quiere anunciarlo el 7, el 7 de junio. La idea es que sean algunos modelos distintos, con un precio distinto, pero ya el 7 de junio vamos a dar más detalles. Bien, y además preguntarles cómo fue esta investigación para definir las características del auto, saber si se trabajó o se buscó como accesibilidad para las personas con discapacidad, se está trabajando o más bien se planeó algo así. Para salir a desarrollar este vehículo, lo que hicimos, insisto, empezando con un lienzo en blanco, utilizamos una metodología que se conoce como pensamiento de diseño, y esto implica observar a la gente, entrevistarla y vivir la experiencia de las personas a las que se les quiere diseñar un producto o un servicio. Y en ese proceso lo que observamos, como bien lo menciona, es que la oferta actual, además de que es generalmente adaptada, es decir, uno de los transportes que les acabo de mencionar, que son interurbanos, que se utilizan generalmente mototaxis en Oaxaca, en Yucatán, pues digamos por todo el país, generalmente no están diseñados para esos propósitos y nuestro vehículo sí. Y una de las cosas que nos dimos cuenta también es que más de la mitad de los trayectos de lo que se le conoce como última milla, que son estos trayectos cortos, interurbanos o adentro de la ciudad, son lo que se le llama movimientos de cuidado. Son mujeres que están trabajando actividades para la casa, de su casa a la escuela, a dejar a los niños,
a dejar a sus papás a la clínica, a ir al supermercado o al mercado a hacer las compras. Ese tipo de movimientos se utilizan mucho y por eso también nuestro vehículo está creado de manera muy amplia para poder cargar y ser muy cómodo para esas actividades. Y finalmente nos damos cuenta que definitivamente no hay oferta actual para las personas que tienen discapacidad y que las personas que tienen silla de ruedas viven una movilidad muy limitada, particularmente en el transporte público, porque es muy difícil moverte y se requiere doblar la silla, y es muy difícil, el proceso que lo observamos muchas veces es muy difícil. Entonces, en Olinia cabe una silla de ruedas sin necesidad de que sea doblada y adentro del vehículo puede ser sujetada de manera que una persona en silla de ruedas pueda trasladarse de manera segura sin tener que descender o bajar de la silla de ruedas. Y la historia con más detalle la vamos a exponer el 7, pero les adelanto este método de trabajo que nos permitió creemos un producto muy, muy atinado y muy hecho a la medida para lo que nosotros requerimos en el país, en las ciudades y en los pueblos de México. Un dato más, ¿cuál es la vida útil de estos autos? Pues, un motor eléctrico dura añísimos. Cuando llegó la doctora Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, había trolebuses que tenían 30 años operando con el mismo motor. Un motor eléctrico puede durar décadas y décadas. Y una batería, dependiendo del uso, y además insisto que pueden ser cambiadas, como lo acabo de mencionar, pueden tener una vida útil de entre 8 y 12 años, dependiendo del uso que se les dé, como en nuestros celulares. Pues aquella persona que deja que su celular se le vaya a 0% la batería muchas veces, pues está dañando químicamente la batería, pero si la cuidamos, pues un celular nos puede durar muchos años, ¿no? Entonces depende del uso, pero los componentes, los más críticos, los más importantes, los que más cuestan, los que son irreemplazables del vehículo, esos duran décadas. Gracias. Presidente, por otro lado, preguntarle, hemos pasado días de lluvia pues en la ciudad y en gran parte del país, preguntarle qué trabajos se están haciendo en todo el país para pues afrontar este tema y además saber si estos niveles de agua esperados pues ayudarán con este acuerdo que se tiene con Estados Unidos. Bueno, las lluvias principalmente, aunque llovió en Monterrey hace unos días en Nuevo León, han sido principalmente en el centro sur del país y principalmente en el centro. Se espera que sea un año de lluvias, ese es por lo menos lo que dice la perspectiva meteorológica. Siempre puede haber errores en esta perspectiva, no porque se equivoquen los meteorólogos, sino porque no es una ciencia exacta. Pero los que se dedican al clima y a la meteorología estiman que puede ser un buen año para el campo y en general para poder llenar las presas que se utilizan para agua potable. Ahora, en particular en la zona metropolitana del Valle de México, estamos haciendo una obra muy importante en la zona oriente, en el límite de la Ciudad de México con el Estado de México. Recientemente visité en Nezahualcóyotl una obra, no sé si puedan poner la fotografía. Recuerden que el año pasado esta zona se inundó muchísimo y hay una inundación ahí donde se juntan Neza, Los Reyes La Paz e Iztapalapa. Entonces ahí nos pusimos de acuerdo con la ciudad y se está haciendo una obra integral para que no haya ya más inundaciones. Chalco, por ejemplo, que se inundaba cada año, pues el colector ya está listo y ha habido pequeños encharcamientos, pero no aquellas inundaciones a las que estábamos acostumbrados. Ese colector ya está completamente terminado. No sé si quieras poner una fotografía y podemos invitar a Conagua para que informe particularmente de esta obra. Bien, finalmente, Presidenta, preguntarle su opinión. Bueno, Roberto está ayudando también en esa obra como asesor. Como él nos ayudó mucho en la Ciudad de México con ¿cómo se llama? En la ciudad ahora es Secretaría de Aguas, ¿no? Pero en su momento era Sistema de Aguas de la ciudad. No, pero ese es el de Chalco, es el de Neza. Uh-huh.